Gracias. Qué lindo es encontrar personas como ustedes que quieren defender la familia a través de la música. A continuación, conferencia Ideología de Género, un camino para la felicidad, a cargo de la doctora Marta Miranda. Marta Miranda es abogada de la Universidad de San Buenaventura de Cali, especialista en servicios públicos domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia, doctora en Derecho de la Universidad de Navarra, Pamplona, España, jefe del área de Fundamentación Jurídica de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Bienvenida. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. Buenos días a todos. Primero que todo, quiero agradecer muy especialmente a la Conferencia Episcopal, al Foro Nacional de la Familia, a Red Familia Colombia, por haberme invitado, por darme la oportunidad de hablar con todos ustedes el día de hoy. Quiero también felicitar especialmente al comité organizador de este evento, Congreso Internacional Familia y Género, y que esperamos, yo creo todos nosotros, que sea el inicio de muchos eventos de este tipo tan necesarios actualmente, sobre todo en este preciso momento coyuntural que estamos viviendo en nuestro país. Bien. Mi conferencia está titulada Ideología de Género, un camino para la felicidad. Pero en realidad mi propósito en este tiempo que tengo para hablar con ustedes es clarificar, ¿no? Primero, hacer claridad conceptual sobre qué es el género, cómo podemos entender el género. Muchos de nosotros hemos escuchado expresiones como perspectiva de género, ¿no? ¿Qué es eso? Hemos, por supuesto, también escuchado mucho hablar sobre ideología de género. Entonces, el primer objetivo que me propongo en mi conferencia es que tratemos de realizar una precisión conceptual para que cuando nos hablen de perspectiva de género sepamos de qué nos están hablando, para que cuando nos hablen sobre ideología de género sepamos a qué nos estamos refiriendo. Posteriormente, pues explicaré de dónde surge, académicamente hablando, la ideología de género, porque me voy a centrar en ese aspecto del género. Bien. Entonces, tenemos género, ¿no? ¿Qué se entiende por género? Vamos a empezar por ahí. Tenemos, originalmente la palabra género tenía un uso meramente gramatical, que distinguía palabras masculinas, femeninas o neutras. Posteriormente, este término pasó a identificarse con las características propias de la feminidad y la masculinidad provenientes de la cultura y los roles asignados por la sociedad. Es decir, al principio, cuando hablábamos de género, nos estábamos refiriendo a un aspecto gramatical. Posteriormente, efectivamente, esto se convirtió o sirvió para identificar las características propias de la masculinidad y la feminidad. Bien, entonces, actualmente existen dos formas de interpretar el género, las más conocidas, podemos decir. ¿Cuáles son? Son perspectiva de género e ideología de género. Entonces, es importante que lo veamos porque no son lo mismo. Perspectiva de género. Bueno, esta es una definición un poco larga, voy a leerla porque vale la pena. Además es una definición que nos da la misma Organización de Naciones Unidas. Dice, es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación,
políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros, ¿no? Como les decía hace un momento, esto es de Naciones Unidas, Report of the Economic and Social Council de 1997. Bueno, en esta definición que nos da la misma Naciones Unidas de perspectiva de género, ¿qué vemos? Bueno, vemos primero que todo que es una búsqueda de la igualdad. Búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad, ¿no? Que existan unas políticas en todos los ámbitos en las que tanto hombres y mujeres se incluyan en igualdad de derechos. Pero aquí en ningún momento nos están diciendo ni que las mujeres tienen que dejar de ser mujeres, ni que los hombres tienen que dejar de ser hombres, sino que habla de una igualdad de derechos entre hombres y mujeres para que no exista discriminación. Hasta este momento vemos que la definición de perspectiva de género es una definición positiva, es buena para la sociedad, ¿no? Se busca que efectivamente existan igualdad de derechos y oportunidades tanto para hombres como para mujeres en todos los aspectos sociales. Ahora vamos a ver esto, la perspectiva de género. Ahora vamos a ver qué es la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Porque voy a hacer aquí un paréntesis para que vayamos entendiendo bien el concepto. La ideología de género o los que apoyan la ideología de género no utilizan la expresión ideología, ¿no? O sea, ideología de género, quienes utilizamos, podemos decir, esa expresión somos los que sabemos cuáles son los planteamientos de la ideología de género, pero quienes apoyan la ideología de género no utilizan la palabra ideología. Ellos se han apropiado de la perspectiva de género. Entonces, es por eso que cuando leemos, ¿no? Bueno, que... Ay, gracias. No sé, ¿sí? Ah, sí. Es por eso, bueno, no sé si es que es... Bien. Bueno, ahí me oyen, sí. Entonces, es por eso que cuando escuchamos expresiones o vemos documentos en los que se habla de perspectiva de género, tenemos que ser muy cuidadosos y leer si efectivamente esa perspectiva de género de la que nos están hablando se trata de esta definición, es decir, estamos buscando igualdad de derechos entre hombres y mujeres, o nos están hablando de la ideología de género, que ya vamos a ver de qué se trata. Bien, pasamos entonces a la ideología de género, que Monseñor ya nos había también adelantado algunas ideas sobre el concepto de ideología de género. Tenemos, la ideología de género separa el sexo biológico de la identidad masculina o femenina, pues considera que no es inherente a la persona, sino que es una construcción social. Esta identidad puede y debe ser eliminada para permitir a las mujeres alcanzar la igualdad con el hombre en la sociedad y para que la persona elija libremente su orientación sexual. Las relaciones hombre-mujer se regirían por la lucha por el poder. Bien, aquí en esta diapositiva tenemos las características principales de la ideología de género. Pero una cosa que quiero que tengamos presente desde ahora es que tanto la perspectiva de género como la ideología de género buscan la igualdad de derechos, podemos decir, entre los distintos sexos.
Lo que pasa es que es una búsqueda por la igualdad distinta. Entonces, la perspectiva de género, como lo veíamos hace un momento, es una búsqueda de la igualdad en la que hombres y mujeres van juntos buscando un equilibrio en los derechos y en las oportunidades en la sociedad. En la ideología de género se busca una igualdad de tipo radical. ¿Radical en qué sentido? Bueno, pues ya lo vamos a desarrollar esta idea más adelante, pero podemos ver que se ve al ser humano desde una perspectiva dualista, es decir, el ser humano, como también nos lo adelantaba Monseñor, no es su cuerpo, ¿no? Yo me puedo hacer como yo quiera porque yo soy una construcción social. Es decir, a mí me es indiferente si nazco con cuerpo de hombre o de mujer porque yo me hago como yo quiera. Yo soy el producto de una construcción cultural, social y además de lo que yo quiera hacer conmigo misma, ¿no? Entonces, esta es una visión radical de la búsqueda por la igualdad y también una visión radical de la libertad, que lo vamos a ver también más adelante. Bien, la propuesta principal de la ideología de género, ¿cuál es? Consiste en la separación entre el sexo y el género, entendiendo por sexo el hecho biológico de ser varón o mujer y por género el factor cultural y social que configuran los roles masculinos y femeninos. Las diferencias entre el varón y la mujer no corresponderían a una naturaleza dada, sino que serían meras construcciones hechas según roles y estereotipos que en cada sociedad se asignan a los sexos. Por esto, la ideología de género busca eliminar totalmente las diferencias existentes entre el varón y la mujer. Es una búsqueda de la igualdad, como les decía hace un momento, pero radical, ¿no? Radical. Y por esto se llama ideología, ¿no? Que también es interesante que sepamos, ya hemos hecho una distinción entre, bueno, hemos visto qué es género, hemos hecho una distinción entre perspectiva de género e ideología de género, pero ahora, ¿por qué se llama ideología? ¿O qué entendemos por ideología? Bien. Para explicar bien la ideología de género, porque ideología también tiene muchas definiciones, hay una definición que se le aplica perfectamente a este caso y es la definición marxista de ideología. Entonces, ¿qué dice Marx con respecto a la ideología? Él dice, las ideologías son un conjunto de ideas que se quieren imponer a una sociedad, pero la característica de ese conjunto de ideas es que se separan de la realidad. Son un conjunto de ideas que no tienen una conexión con la realidad, bien sea una realidad social, una realidad humana, como lo que vemos aquí, pero que aún así se quieren imponer a la sociedad. Y en ese sentido es que pues la ideología de género se le considera efectivamente como ideología, porque son un conjunto de ideas que se quieren imponer a la sociedad, pero que se separan de la realidad. Es decir, considerar que hombres y mujeres son completamente iguales, de hecho que no pueden existir diferencias ni siquiera desde el punto de vista biológico, que es lo que vamos a ver también más adelante, pues se separa completamente de la realidad, ¿no? No se necesita tener más de 2 dedos de frente para darnos cuenta que somos distintos, ¿no? Que hombres y mujeres somos distintos, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista afectivo, psicológico, etcétera. Bien. Somos distintos pero complementarios, ¿no? E iguales, por supuesto, en nuestra diferencia. Bien, no existe un componente sexual en el desarrollo de la personalidad y se configuran una pluralidad de géneros, ¿no? Porque entonces, claro, ellos dicen, perfecto, entonces ya no vamos a hablar de género masculino y el género femenino, sino que ahora existen muchos géneros, ¿no? Y dentro de esos géneros tenemos heterosexual, homosexual, bueno, femenino, masculino se mantienen, heterosexual, homosexual, bisexual, lesbiana, transexual y neutro, ¿no?
Por supuesto, si nosotros analizamos estos géneros, en realidad los únicos géneros son femenino y masculino. Los demás son orientaciones sexuales. Bueno, salvo neutro, que ya ahorita vamos a ver unos ejemplos de neutro. Ellos han propuesto en su gama de géneros que lo que se conoce o lo que nosotros conocemos como orientaciones sexuales sean género, ¿no? Entren también al abanico de las distintas clases de género. Bueno, y luego podemos pensar, ¿pero neutro? ¿Será posible eso en un ser humano? ¿Es posible que seamos neutros? Bueno, ya tenemos dos casos. El primer caso fue en marzo del 2010, no sé si recordarán este caso. Un británico, primera persona reconocida oficialmente como de género sexual neutro. Este es el caso de Norrie May Wolby. Él nació en Escocia, a los 8 años se fue a vivir a Australia, a los 28 años se hizo una operación de cambio de sexo porque quería ser mujer, a los 40 años se cansó de ser mujer, dijo que ya estaba cansado de ser mujer, pero que él no quería ser ni hombre ni mujer, que él lo que quería hacer era neutro. Entonces les pide en Escocia al registro que por favor en su registro civil le pongan sexo neutro. Y ellos accedieron. Entonces, efectivamente, pues esto sale en los medios de comunicación, gran noticia, ¿no? Primer neutro en la historia de la humanidad. Pero cuando sale la noticia, los del registro en Escocia dicen, ¿pero cómo así? ¿Quién hizo ese cambio? ¿Por qué hicieron eso? A ver, estudiemos el asunto. Entonces ellos ya ahí dicen, bueno, pues lo sentimos mucho, hay que borrarle el neutro y le vamos a dejar el sexo del nacimiento, porque neutro, o sea, ellos haciendo su análisis dijeron, pues es que neutro es nada, no le podemos dejar. Entonces, otra vez, gran escándalo, porque pierde, ¿no?, su estatus que había ganado de neutro, y por supuesto que él dijo que se le estaban violando sus derechos humanos, que eso era una discriminación máxima y que él iba a dar la lucha, ¿no? iba a luchar hasta que por fin se le reconociera ese estatus a las personas que no se sintieran ni hombres ni mujeres, ¿no? Entonces, él fue neutro por unos cuantos días, ¿no?, por unas cuantas semanas. Y además es interesante lo que él dice, ¿no? Dice, los conceptos de hombre o mujer no me encajan. La solución más simple es no tener ninguna identificación sexual. Y además él dice, hay muchísimas, miles de personas que piensan como yo. Lo que pasa es que, claro, no las hemos visto, no las conocemos, no sabemos ellas en dónde están también luchando, ¿no?, por este pretendido derecho. Bien, hace poco, yo creo que ustedes han tal vez tenido la oportunidad de ver esta noticia, se vuelve a reconocer a un neutro en Francia. Tenemos un francés, logra que un tribunal reconozca que es de sexo neutro. Entonces, no sé si han tenido oportunidad de seguir el caso, para no alargarme demasiado, se trata efectivamente de una persona francesa que nació hermafrodita, ¿no?, con los órganos sexuales, femenino y masculino, y a los 64 años, este señor, porque ya pues, él creció como un hombre, de hecho se casó, pero a los 64 años dice que él no se siente ni hombre ni mujer y cuenta su historia. Y le pide a las autoridades francesas que por favor le reconozcan el sexo neutro, ¿no? También ahí hubo una discusión de tipo jurídico porque al principio no se quería acceder a esta petición, pero finalmente se consiguió, ¿no? Entonces, simplemente por cultura general y para que sepamos, actualmente tenemos ya un caso, ¿no?, que todavía sigue vigente en Francia de una persona neutra. Bueno, no sé si ustedes
conocen a Conchita Wurst. Como muchos de ustedes sabrán, en Europa hay un concurso, esto simplemente para mostrarles ejemplos actuales de cómo la ideología de género y sus propuestas efectivamente están actuando, y tienen varios canales de comunicación, entre ellos pues la televisión, los periódicos, etcétera, las revistas, las series, en las que nos están bombardeando continuamente con sus propuestas para hacernos ver que esto es algo normal, ¿no? Que es cuestión simplemente de modernizar nuestras mentes, ¿no? De abrirnos, ¿no? Open mind. Bien, entonces Conchita Wurst. Conchita Wurst participó en el concurso Eurovisión, que es un concurso de cantantes que es solamente en Europa, representando a Austria. Efectivamente, pues fue una gran sorpresa porque cuando Conchita sale al escenario, todo está oscuro, hay un gran reflector en la parte de atrás, entonces se ve pues una silueta de mujer, ¿no? Y ella efectivamente empieza a cantar, que tampoco era que cantara muy bien como para ganar el concurso de Eurovisión, pero bueno, ganó. Ya podemos sacar conclusiones de por qué ganó. Y luego de repente se enciende un reflector y todos nos quedamos, ¿qué es esto? Pues claro, la mujer barbuda no sabe, claro, vemos esto es una confusión, ¿no? Nos llama a una confusión. Un niño puede ver esto y uno que a ver, tú dime, ¿eso es un hombre o una mujer? La pobre criatura, ¿qué va a decir? No sabe. Entonces, nosotros mismos, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Conchita. Luego tenemos, para ver también cómo no solo la sociedad está abriéndose a que veamos todas estas cosas como si fueran normales, pero también la ciencia, la medicina, ¿no? Las operaciones de cambio de sexo ahora pues tienen técnicas muy avanzadas en las que efectivamente, por ejemplo, esta mujer, Yvonne Bushbaum, es hoy Valiant, ¿no? O sea que uno ve la foto de este chico y uno nunca se va a imaginar que en algún momento fue mujer. Y luego tenemos el caso más sonado, que es el de Bruce Jenner, ¿no? Que ahora es Caitlyn. Entonces, esto es simplemente para que veamos ejemplos actuales, ¿no? Cómo efectivamente esto nos rodea, podemos decir. Bien, entonces, para entender de dónde sale la ideología de género, o sea, para entender de dónde sale esta búsqueda por una igualdad radical en la que neguemos nuestro aspecto biológico, se hace necesario e indispensable analizar rápidamente desde un punto de vista histórico cómo ha sido la relación entre el hombre y la mujer, porque recuerden que tanto la perspectiva de género como la ideología de género estamos buscando la igualdad. Lo que pasa es que se busca por vías distintas. La igualdad entre los sexos, me refiero. Entonces, en la historia se han presentado dos modelos en las relaciones varón y mujer. Uno, el modelo de la subordinación, que es propio de las culturas antiguas, se puede decir, aunque actualmente hay países en los que este modelo no se ha superado totalmente. Y luego, como reacción al modelo de la subordinación, tenemos el modelo del igualitarismo. Entonces, rápidamente vamos a analizar estos dos modelos. Modelo de la subordinación o patriarcado. Tenemos, como consecuencia de la división sexual del trabajo, la cual se produjo desde la prehistoria, dadas las características biológicas del varón y la mujer, este modelo identifica el sexo y el género, es decir, por supuesto, no hay una separación. Asignando a cada uno un papel o rol dentro de la comunidad. Es decir, en la prehistoria, ya ven que este recorrido histórico empieza desde el inicio, se produce una división natural del trabajo. ¿Por qué decimos una división natural del trabajo?
porque nos estamos refiriendo a una división del trabajo que obedece a las características biológicas tanto del hombre como de la mujer. Es decir, el hombre es innegable, tiene mucha más fuerza muscular que las mujeres y precisamente por eso él se dedicaba a ese tipo de trabajos que le exigieran mayor esfuerzo, cargar troncos, rocas, cazar, etc. La mujer, por el contrario, se dedicaba a otro tipo de labores, recolección de frutos, cuidar el fuego, cuidar de los hijos, porque además era ella, ¿no? O sea, quien quedaba embarazada y tenía que cuidar a los hijos. Al ser el varón quien realizaba las actividades que exigían mayor fuerza física y al arriesgar su vida en las guerras por la supervivencia de su grupo o comunidad, tomó el liderazgo y surgió el patriarcado, con el que se desarrolló la subordinación de la mujer hacia el varón, ¿no? Entonces, antes, tanto las labores que hacía la mujer como las que hacía el hombre eran importantes para la supervivencia de la comunidad. Luego, cuando las comunidades empezaron a crecer y a enfrentarse unas con otras, quien arriesgaba la vida por proteger a la comunidad era el varón, era el hombre. Entonces, a partir de ese momento, y esto de una forma muy resumida, por supuesto, surge la figura del patriarcado, ¿no? O sea, surge un respeto hacia el varón, hacia las decisiones del varón, hacia lo que el varón dijera, porque era él quien arriesgaba lo más preciado que todos tenemos, que es nuestra vida, para proteger a la comunidad. Entonces, cuando surge el patriarcado, al mismo tiempo surge la subordinación de la mujer, ¿no? Ya es más importante lo que el varón decida, ¿no? Lo que el varón opine. Y él toma toda el gobierno, podría decirse, de las comunidades. Entonces, este modelo de la subordinación está presente, podemos decir, en toda la antigüedad. Ahora voy a hacer simplemente referencia a 3 culturas de la antigüedad, que son las que nos han dejado un legado escrito para que veamos a modo de ejemplo cómo se vivía esa relación de subordinación. Tenemos Aristóteles, que Aristóteles es el filósofo clásico más importante, ¿no? Conocido, pero tenía unas ciertas opiniones entre pues, lo que era el varón y la mujer, en que por supuesto Aristóteles era un hombre de su tiempo, pero que por supuesto no estaba en lo cierto. Entonces, Aristóteles comparó a la mujer con el varón considerándola inferior en sentido anatómico, fisiológico y ético. En sus tratados es reiterativo en destacar lo débil y defectuosa que resulta ser la naturaleza femenina, llegando a considerarla como una malformación natural, ¿no? Entonces, Aristóteles, pues sí, él consideraba que la mujer era un varón, pero con una malformación natural. Entonces, otras de las cosas que decía Aristóteles, por ejemplo, era que cuando la mujer estaba embarazada, si todo iba bien en el embarazo, si a la mujer no le daba ninguna fiebre, no se caía, no le pasaba nada, era un varón. Pero que si durante el embarazo la mujer se enfermaba, le daba fiebre, se caía, le caía un rayo, lo que fuera, iba a ser una mujer. Y luego también decía Aristóteles que en el momento de la concepción, quien aportaba la materia era la mujer, y quien aportaba la forma era el hombre, ¿no? O sea, el alma, lo más importante, la razón, eso era una aportación masculina, no femenina. Bueno. Pero esto no le quita ningún mérito a Aristóteles en su metafísica ni en nada. Bien, luego tenemos la cultura judía. Me gusta hablar de la cultura judía y especialmente en este ámbito, ¿no? Porque analizar la figura de la subordinación o el modelo de la subordinación en la cultura judía nos ayuda a entender cuál fue la aportación del cristianismo o del mensaje evangélico en cuanto a la igualdad entre hombre y mujer, que es tan criticada por el feminismo radical, que también vamos a hablar un poquito sobre el feminismo radical. Tenemos
En la cultura judía, la mujer vivió en una situación de inferioridad en el cumplimiento estricto de los principios rabínicos. Fue excluida de las principales obligaciones religiosas como el como el estudio de la Torá y el Talmud. Sus funciones consistieron en cuidar del hogar y transmitir las costumbres tradicionales a sus hijos. En la cultura judía antigua era permitido el repudio, es decir, el hombre se casaba y podía repudiar a su mujer y volver a casarse. Ahora, las causales para repudiar a la mujer, había una lista larguísima de causales y eran la mayoría de ellas intrascendentes. Entonces, se repudiaba porque no me gusta cómo me cocina, no me gusta cómo se peina, ya no me gusta cómo canta, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema con el repudio? Que el hombre podía volver a casarse, ¿no? Pero la repudiada, nadie quería casarse con una repudiada, ¿no? Entonces ya la repudiada quedaba como marcada, como descartada. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Nace Jesús, digamos, en ese contexto, ¿no? En ese contexto de relación entre hombres y mujeres. Y tenemos aquí, con el cristianismo se inició una transformación de la sociedad y las costumbres, que consistió principalmente en el reconocimiento de una igual dignidad de la mujer y el varón. A partir de este momento, el matrimonio y la maternidad no serían el único destino para la mujer, sino también el celibato por el reino de los cielos. Asimismo, la favoreció el que se defendiera la indisolubilidad del matrimonio, la castidad y la fidelidad que debía existir entre los cónyuges. Entonces, como vemos, en ese ambiente, ¿no? En ese contexto histórico en el que surge el cristianismo y en el que se expande, podemos decir, el mensaje evangélico, lo que se hace es, o lo que hace el evangelio efectivamente es promover la igualdad entre el varón y la mujer. De hecho, hay varios apartados en el evangelio en donde a Jesús le hacen la pregunta, ¿no? Si es lícito repudiar a la mujer. Entonces Jesús les dice, desde el principio no era así. Esto lo permitió Moisés por la dureza de sus corazones. Y Jesús les dice, ¿no? Uno con una para siempre, y hasta que se mueran. Y luego los mismos que le preguntan le dicen a Jesús, ay no, pero si eso es así, entonces ¿qué gracia tiene casarse? ¿No? Como, bueno, no, si no puedo repudiar, si es la misma para siempre, mejor no me caso, ¿no? Entonces, luego, otra cosa, en la antigüedad es interesante que tengamos en cuenta que la mujer, ya en el modelo de la subordinación, el único destino o función de la mujer era casarse y tener hijos, nada más. Y casarse ni siquiera con el enamorado, no, sino con el que le tocara casarse. El mensaje evangélico le da otra posibilidad a la mujer y es el celibato por el reino de los cielos, porque el mensaje evangélico no estaba dirigido solamente a los hombres, el mensaje evangélico iba a todas las personas, hombres, mujeres, libres, esclavos, ricos, pobres, blancos, negros, amarillos, morados, verdes, todos, absolutamente para todos. Bien, entonces, características del modelo de la subordinación, para cerrar esta parte. Identificación entre sexo y género, dependencia e inferioridad de la mujer frente al varón, ¿no? Hay una dependencia y una inferioridad, se le considera inferior a la mujer. Separación y oposición entre el ámbito privado y público de la sociedad. Entonces, en el ámbito privado, es decir, en el hogar, en la casa, solamente están las mujeres, ¿no? Cuidando del hogar, cocinando, pendiente de los hijos, y en el ámbito público solamente están los varones, ¿no? Son quienes manejan la sociedad, la política, la economía, etc. Ahora, el varón no participa en el ámbito privado porque la mujer no lo deje, es porque él no quiere participar en el ámbito privado. Y la mujer no participa en el ámbito público no porque ella no quiera, sino porque no le es permitido.
Bien, entonces, rápidamente, el modelo del igualitarismo surge como reacción al modelo de la subordinación, ¿no? Entonces, damos un salto histórico ahora a la Revolución Francesa, vamos a la modernidad. Como consecuencia de la Revolución Francesa de 1789, surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual no incluyó amplios grupos de personas como a las mujeres, a los no blancos, los no propietarios y los trabajadores manuales, es decir, quienes no cumplían con los requisitos del individualismo ilustrado. En este sentido, bueno, todos lo sabemos, pero vale la pena aclararlo en este momento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolución Francesa, no incluyó a todas las personas, incluyó solamente a los ciudadanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos según el modelo de la Ilustración? Eran los varones blancos propietarios, ¿no? Esos eran los ciudadanos. Entonces, por supuesto, quedaban por fuera de la ciudadanía muchas personas, ¿no? Muchas personas. Dentro de un ambiente de inconformismo, algunas voces aisladas se pronunciaron defendiendo la igualdad natural entre los sexos y exigiendo una mejor educación para las mujeres. Sobresale en este aspecto Mary Wollstonecraft, ¿no? Mary Wollstonecraft y algunos otros autores como Olympe de Gouges, Condorcet, quienes murieron decapitados en la Revolución Francesa, pero ellos ya hablaban sobre este aspecto, en donde se decía, si la mujer no puede sobresalir en la sociedad o en la política o en la economía, es porque no se la ha capacitado para que haga eso. Se le ha negado la educación, ¿no? Para ese entonces, las mujeres no sabían leer ni escribir. Las mujeres solamente recibían una educación para ser buenas esposas y para ser buenas madres, ¿no? Que actualmente eso también se necesita, necesitamos aprender a ser buenas esposas y buenas madres, pero no solamente eso, sino tenemos derecho a recibir la misma educación, ¿no? O una educación de calidad para poder desarrollarnos y ejercer nuestra vocación profesional. Pero en ese momento histórico no, las mujeres solamente eran educadas para ser buenas esposas y buenas madres, pero muy poquitas sabían leer y escribir y muy poquitas sabían hacer operaciones matemáticas, etc. De hecho, Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, ¿no? Bien, entonces, como consecuencia de estas primeras voces aisladas, surgen los primeros movimientos por los derechos de la mujer. O sea, podemos hablar de la primera ola del feminismo. Recuerden que todo tenga que ver con género, ideología de género, perspectiva de género, estamos hablando de una búsqueda de la igualdad. Entonces, surgen los primeros movimientos por los derechos de la mujer como respuesta a las discriminaciones a las que se veía sometida. Reivindicaron la posibilidad de la mujer para intervenir en temas educativos, profesionales, jurídicos y políticos, exigieron el derecho al voto, el acceso a la educación secundaria y superior, la posibilidad de desempeñar los mismos trabajos de los varones, la independencia económica y el control de ingresos y propiedades, ¿no? Entonces aquí, en esta primera ola del feminismo, vemos cómo estos movimientos lo que piden son unos derechos básicos para las mujeres, ¿no? A la educación superior, a tener control de su patrimonio, al voto, todos esos derechos que antes de, podemos decir, la segunda mitad del siglo XIX, pues ni soñar, ¿no? Con esos derechos. A pesar de haberse alcanzado avances considerables, la igualdad, especialmente en el ámbito laboral, económico y político, estaban muy lejos de ser una realidad. Esto provocó el surgimiento de nuevos movimientos en la década de los 60 del siglo XX, influenciados por nuevas corrientes de pensamiento como el marxismo y el existencialismo. Es decir, aquí estamos ante la segunda ola del feminismo. Primera ola del feminismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se consiguen los derechos, podemos decir, unos derechos básicos
para las mujeres, empezando a buscar esa igualdad entre los sexos. A pesar de haber conseguido esos derechos, esos primeros derechos con respecto a la educación, políticos, etc., en la segunda mitad del siglo XX se dan cuenta de que todavía la igualdad no es real, sobre todo en el ámbito laboral, donde por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser hombre, a veces se pagaban los salarios un poco más altos y si era mujer un poco más bajos. Entonces surge una segunda ola del feminismo. Lo que pasa es que está influenciada por dos corrientes filosóficas que son radicales. ¿Por qué el existencialismo es radical? Porque nos está hablando de una libertad radical, ¿no? El existencialismo lo que dice, bueno, representado especialmente por Jean-Paul Sartre, lo que nos dice es: yo soy libre para hacer lo que yo quiera, muy resumido por supuesto, y quien define qué es lo bueno y qué es lo malo soy yo mismo, ¿no? En mi libertad. Y luego tenemos el marxismo, que lo que nos propone el marxismo es una igualdad radical, todos somos iguales, ¿no? Ya hemos visto también característica principal del marxismo, comunismo, esta lucha entre las clases, ¿no? Tiene que desaparecer la burguesía para que todos seamos proletarios, ¿no? Todos seamos iguales, radicalmente iguales. En este contexto surge el feminismo radical, también conocido como el feminismo individualista o el feminismo de género. Entonces, quiero hacer aquí una precisión con respecto al feminismo. El feminismo es un fenómeno complejo, ¿no? No existe un único feminismo. El feminismo está compuesto por distintas ideas con respecto a lo que se puede entender que es la igualdad entre el hombre y la mujer. Hay una historiadora muy interesante que se llama Karen Offen, y ella dice: entre todos los aspectos que presenta el fenómeno del feminismo, este puede dividirse en dos clases: el feminismo relacional y el feminismo individualista. ¿Qué busca el feminismo? El feminismo busca igualdad entre hombres y mujeres, que a la mujer también se la tenga en cuenta, que se le reconozcan sus derechos. Lo que pasa es que tienen formas distintas de buscar la igualdad. Entonces, el feminismo relacional va de la mano con el hombre, ¿no? Es la mujer que va de la mano con el hombre en el reconocimiento de sus derechos, sin que se tengan que pelear, sin que tenga que haber una lucha constante entre el hombre y la mujer. El feminismo individualista no. El feminismo individualista nos dice que la mujer debe entrar en lucha con el hombre para que sus derechos sean reconocidos. Y ella tiene que vencer al hombre, ¿no? Ahí es donde se ve, por eso el feminismo radical es parte del feminismo individualista, y es donde se ve la influencia de esas dos corrientes filosóficas que son el existencialismo y el marxismo, ¿no? Se ve, por ejemplo, a la mujer como si fuera de la clase proletaria y el hombre el burgués. Entonces tiene que existir esa lucha constante para que la mujer logre ser reconocida en la sociedad y se le reconozcan sus derechos, etcétera, etcétera. Entonces esta es la idea principal del feminismo radical, que es la raíz principal de lo que hoy en día conocemos como ideología de género, y vamos a desarrollar mejor esta idea. El feminismo radical propone que la mujer tiene que imitar al hombre para salir de la subordinación del patriarcado, ¿no? Y es que no es solo imitar al hombre, tiene que negarse a ella misma como mujer, ¿no? Ella tiene que negar sus aspectos femeninos que según ella o según el feminismo radical son las que la hacen subordinada, ¿no? La maternidad es primero, y por eso es que los movimientos feministas radicales promueven pues el aborto, todo tipo de métodos anticonceptivos,
ideas, ¿no? Que los hijos son una esclavitud, que el matrimonio es una cárcel, etcétera, etcétera. La igualdad es posible si se eliminan todo tipo de diferencias entre los sexos, todo tipo de diferencias entre los sexos, incluidas las diferencias biológicas, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de ideología de género. Aquí ya estamos hablando de una igualdad radical, ¿no? Encontradas en las propuestas y los postulados del feminismo radical. Como consecuencia, el matrimonio y la maternidad son los principales obstáculos para el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Esta es una palabra que les gusta mucho a las feministas radicales, el empoderamiento de las mujeres. Tenemos como una de las autoras principales, que también Monseñor nombraba una frase de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir escribió un libro que se llamaba El segundo sexo. Y en ese libro, en el segundo tomo de ese libro, ella escribe esta frase que la hace célebre, que es: la mujer no nace, se hace, ¿no? Claro, entonces esto se puede leer desprevenidamente y uno decir, bueno, pues sí, la mujer no nace, se hace. No, pero si lo miramos detenidamente, lo que Simone de Beauvoir está queriendo decir es que si la mujer no nace, se hace, esto también se puede aplicar al hombre y esto se puede aplicar a todos nosotros, ¿no? Nosotros no nacemos, nos hacemos, somos un producto social, un producto cultural, y esto es precisamente lo que Simone de Beauvoir propone. Ella, por supuesto, no pensó en la ideología de género, no, pero esta frase, utilizada también por las feministas radicales, ha sido, podemos decir, como el origen de lo que hoy se conoce como ideología de género, ¿no? Una igualdad radical entre hombres y mujeres en las que no puede existir ninguna diferencia, ni siquiera de tipo biológico. Y ya lo dijimos, por esto es que se llama ideología. Esto se separa totalmente de la realidad. Bien, entonces, para ir ya concluyendo, tenemos fundamentos de la ideología de género según el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Está la exigencia de una igualdad radical entre hombre y mujer, radical en todos los sentidos, ¿no? Igualdad radical. La infravaloración del ámbito privado y de la familia. La separación entre los conceptos de sexo y género, que esa es una característica principal de la ideología de género, y la valoración de la homosexualidad y el lesbianismo como una opción, ¿no? Simone de Beauvoir fue la compañera sentimental de Jean-Paul Sartre y pues la verdad es que ella nunca se sintió amada por Jean-Paul Sartre y eso se puede ver en la forma en la que ella escribe. Seguramente que si ella se hubiera sentido amada por su Jean-Paul Sartre, no hubiera escrito las cosas que escribió, ¿no? Y ella en 1949, en el libro que les digo, en el segundo sexo, llegó a escribir: llegará un momento en que la ciencia nos permita tener hijos sin necesidad de los hombres, ¿no? Sin necesidad de tener una relación con un hombre. Proféticamente lo dijo, pero ella en medio, yo creo que un poco de su despecho. Bien, para concluir, porque ya me pasé de mi tiempo, la ideología de género propone una serie de planteamientos igualitaristas, ¿no? Que aquí es importante también hacer una distinción entre lo que es la igualdad y lo que es el igualitarismo. La igualdad es tratar a cada quien según sus necesidades, ¿no? Para hacer justicia. El igualitarismo no hace justicia, no se le da a cada quien lo que necesita. Entonces, la ideología de género propone una serie de planteamientos igualitaristas cuya pretensión consiste en vaciar de contenido instituciones tan importantes para la persona y para la sociedad como la familia y el matrimonio, de las cuales se origina el ejercicio de la paternidad y la maternidad hacia un hijo que no solo tiene derecho a recibirlas, sino que las necesita para su crecimiento y desarrollo.
como una persona de bien, como un buen ciudadano que pueda contribuir al bien común de su sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta. Nos ha dado un panorama amplio sobre la ideología de género, un tema tan mencionado pero tan desconocido para muchos de nosotros. A continuación los invitamos al refrigerio, el cual podrán disfrutar en la terraza que encontrarán en el costado derecho del auditorio. No olviden entregar el ticket de primer refrigerio primer día. Adicionalmente, los invitamos a reclamar el equipo para la traducción de la conferencia de la doctora Miriam Grossman. Para esto deben entregar un documento que los identifique, que no sea la cédula de ciudadanía. Les agradecemos sacar todos los elementos personales porque algunas mesas se van a retirar para darle cabida a otras sillas. Muchas gracias. Dos canciones relacionadas con el tema de familia. Bienvenidos. Queremos compartir con ustedes algo muy especial. Es un mensaje que hemos traído desde Filadelfia hace un poco más de un mes. En Pensilvania, en los Estados Unidos, teniendo el gran regalo y la gran bendición de haber compartido con el Santo Padre en el Congreso Mundial de las Familias. Familias de los 5 continentes con unos testimonios increíbles. Y este mensaje es un mensaje de aliento, de esperanza, es un mensaje donde expresamos que la familia es irreemplazable, que la familia es la solución, que la familia es el centro de la fe para nosotros quienes estamos apostándole a lo que Dios quiere. Es unidad familiar. Voy a compartirles 2 canciones. Una de ellas la pudimos escribir como un regalo de Dios para un evento en la ciudad de Madrid, España. Poco más de 1 millón de personas allí frente a la Puerta de Alcalá y la Plaza Colón, en donde damos un sí a la vida. El sí que las familias deben acoger, especialmente las mujeres con sus vientres. Esto es para ustedes, queridas madres, las que están aquí esta mañana, para que pido por favor un fuerte aplauso a todas las mamás. Yo sí no estoy de acuerdo con Aristóteles. Pero ni 5 estoy de acuerdo con Aristóteles. Vengo de la tierra de María, soy de Chiquinquirá, Boyacá, de la tierra de la Virgen del Rosario, nuestra patrona. Esto es para ustedes. Mujer de las vidas, valiente eres, un misterio en tu vientre, Jesús pequeño, hermoso desde el primer día, abandonada por unos infelices señores, insensibles los poderosos te piden deshacerte de tu pequeño precioso, pero aquí estoy yo, sola no estás, estoy para ti, mi valiente mujer. Escuchan tu voz, escuchan su voz, pero aquí estoy yo, mi valiente mujer. Escuchan tu voz, escuchan su voz, pero aquí estoy yo, mi valiente mujer. Mujer que das vida, valiente defiendes, un misterio en tu vientre, Jesús pequeño, hermoso desde el primer día, abandonada por unos
sensibles los poderosos te piden deshacerte de tu pequeño precioso. Pero aquí estoy yo, sola estás, estoy para ti, mi valiente mujer. No escuchan tu voz, ni escuchan su voz, pero aquí estoy yo, mi valiente mujer. Aquí estoy yo, sola estás, estoy para ti, mi valiente mujer. No escuchan tu voz, ni escuchan su voz, pero aquí estoy yo, mi valiente mujer. Vamos. Aquí estoy yo, sola estás, estoy para ti, mi valiente mujer. No escuchan tu voz, no escuchan su voz, pero aquí estoy yo, mi valiente mujer. Aquí estoy yo, sola estás, estoy para ti, mi valiente mujer. No escuchan tu voz, no escuchan su voz, aquí estoy yo, mi valiente mujer. Aquí estoy yo, sola estás, aquí estoy yo, sola estás, estoy para ti, mi valiente mujer. Escuchan tu voz, escuchan su voz, aquí estoy yo, mi valiente mujer. Mi valiente mujer, mi valiente mujer, mi valiente mujer, mi valiente mujer. Bueno, para terminar, antes de invitar a una gran artista será de este momento, ¿ve por qué no tiene la razón Aristóteles? Ya me entendieron, ¿ok? Valientes mujeres, Dios las bendiga y bendiga sus dientes. Todas las madres, ustedes son el pilar también de la familia. Muchas gracias. Esta canción se la quiero dedicar a todas las personas también en este congreso. Ustedes tienen un regalo muy grande. Hasta ahora hay millones de personas que están por ahí aguantando frío, que están aguantando hambre. Hay personas en los hospitales. Nosotros somos bendecidos por estar aquí. Es un regalo de Dios. Así que disfrútenlo, disfrútenlo, disfrútenlo. Y esta canción se las entrego con todo el corazón. Es un regalo para ustedes. Y es que definitivamente la vitamina, como dice el Papa Francisco, para que las familias salgan adelante es el amor. Eso es para ustedes. Hoy vengo a entregarte el corazón, hoy tengo yo más de una razón de amarte. Hoy que ya de nuevo sale el sol, y aunque hubo tormenta hay más razón de amarte. Hoy vengo a entregarte el corazón, porque sé que no hay fe sin razón de amarte. Y hoy sé que no hay razón sin fe, hoy te entrego todo lo que sé de amarte. ¿Acompañan? Hoy te quiero dar la vida y voluntad, los diseños son bien, de amarte. Hoy te quiero dar la vida y voluntad, los diseños son bien, de amar. Hoy vengo a entregarte el corazón, hoy tengo yo más de una razón. Vamos. Amarte. Hoy que ya de nuevo sale el sol, y aunque no tormenta hay más razón de amarte. Hoy vengo a entregarte el corazón.
Hoy te quiero dar todos mis sueños solo quiero. ¿Me acompañan? Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Bonito. Vamos. Una más. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Todos mis sueños solo quiero. Vamos. Eso. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Todos mis sueños solo quiero. Última fuerte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Todos mis sueños solo entiendo de amar, de amar. Bueno, y voy a cerrar este momento con una persona muy especial. Una niña que he tenido la oportunidad de acompañarla en muchos lugares, además llevando el mensaje de la unión familiar a través del Santo Rosario. Cuando está entre los niños, por los niños, una obra impresionante. Ella compuso, como esta mañana en la apertura lo comentábamos, pero esta canción vale la pena escucharla porque tiene el mensaje real de este congreso. Quiero presentarles aquí, por favor, reciban con un fuerte aplauso. Una niña bellísima en todos los aspectos. Isa Arango, por favor.
Muchas gracias. A continuación tendremos la conferencia Las nuevas formas de derechos humanos a cargo de la doctora Neidy Casillas. Neidy Casillas